En un rincón olvidado de la historia, entre los valles y montañas de la antigua región del Levante, se adoraban a dioses cuyas historias han sido sepultadas bajo capas de mitos y temores. Estos no eran dioses benevolentes, sino entidades cargadas de misterios y crueldades insondables. ¿Quiénes eran estos dioses? ¿Y qué gnosis profunda nos ofrecen? Cananeos, sus ritos y su conexión con la espiritualidad más arcaica. Los cananeos fueron una civilización fascinante que habitó las tierras del Levante hace millas de años. Imagina por un momento un mundo donde los desiertos se mezclan con fértiles valles, donde las caravanas de comerciantes cruzan caminos polvorientos llevando telas, especias y secretos. En ese crisol de culturas, entre los actuales Israel, Líbano, Siria y Jordania, vivieron los cananeos, una sociedad que floreció gracias a su ingenio, su habilidad para adaptarse y, sobre todo, su compleja y misteriosa visión del mundo. Los cananeos no eran un solo pueblo con una única identidad, sino más bien una red de ciudades-estado independientes, cada una gobernada por un rey y un templo dedicado a sus dioses locales. Aunque estaban dispersos, compartían una lengua común y prácticas culturales similares que los unían como una civilización. Ciudades como Ugarit, Biblos, Sidón y Tiro se convirtieron en centros de comercio, conocimiento y espiritualidad. Desde estas ciudades, los cananeos comerciaban con potencias vecinas como Egipto, Mesopotamia y Anatolia, intercambiando productos como madera de cedro, vino y tintes púrpuras que se extraían de caracoles marinos. Pero detrás de esa apariencia de prosperidad había un mundo cargado de simbolismo y espiritualidad. Para entender quiénes fueron realmente los cananeos, es importante mirar más allá de las rutas comerciales y las grandes ciudades. Su vida cotidiana estaba profundamente influenciada por una relación íntima con la naturaleza y los dioses que creían habitaban cada rincón del mundo. Ellos veían a la naturaleza no como algo separado de los humanos, sino como una extensión de su existencia. El sol, las tormentas, el mar y las montañas eran expresiones de poderes divinos. Ya estos poderes les daban nombres y personalidades. Baal, por ejemplo, era el dios de la tormenta y la fertilidad, y se creía que sus truenos anunciaban lluvias que traerían cosechas abundantes. Anat, su hermana y diosa de la guerra, simbolizaba la furia desatada de la batalla, pero también la protección de los suyos. Lo más intrigante de los cananeos es cómo su religión estaba entretejida en cada aspecto de sus vidas. No se trataba solo de rituales ocasionales, sino de una interacción constante con lo divino. Los templos eran mucho más que lugares de culto, eran el corazón de la comunidad. Allí no solo se ofrecían sacrificios para apaciguar a los dioses, sino que también se tomaban decisiones políticas y se resolvían disputas. Los sacerdotes y sacerdotisas eran figuras de enorme poder, actuando como intermediarios entre los mortales y las deidades. Sin embargo, lo que hace a los cananeos tan misteriosos y cautivadores es la percepción que otras culturas tuvieron de ellos. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, se los describe de forma negativa, como enemigos de Israel y adoradores de ídolos paganos. Las referencias a sus dioses, como Baal y Moloch, están cargadas de advertencias sobre prácticas consideradas abominables, como los sacrificios humanos. Pero, ¿fue realmente así? ¿Eran los cananeos una sociedad cruel y primitiva, o simplemente incomprendida? La arqueología ha revelado que los cananeos eran mucho más complejos de lo que nos cuentan los textos bíblicos. Las tablillas de arcilla encontradas en Ugarit, por ejemplo, nos han dado acceso directo a sus mitos y rituales, mostrando una riqueza espiritual que va más allá de los sacrificios. En estas historias, los dioses no solo eran crueles o vengativos, también eran protectores, creadores y símbolos de los ciclos naturales.
La fertilidad de la tierra, la llegada de las lluvias, incluso los conflictos y la muerte, todo formaba parte de un delicado equilibrio que ellos buscaban mantener. Imagina por un momento vivir en ese mundo. Cada amanecer no era solo el inicio de un nuevo día, sino una señal de que el dios Sol seguía velando por los mortales. Cada tormenta era un recordatorio del poder de Baal, capaz de destruir o bendecir. Los cananeos vivían con una mezcla de miedo y reverencia hacia estas fuerzas que parecían tan cercanas y al mismo tiempo imposibles de controlar. Esa relación tan directa con lo divino moldeó su forma de ver el mundo y dejó un legado que aún podemos sentir, aunque sea de manera tenue, en las culturas que vinieron después. En la antigua región de Canaán, el mundo no se veía como lo vemos hoy. Para los cananeos, cada rincón del universo estaba lleno de vida, misterio y poder. Los vientos que soplaban en las montañas, las lluvias que caían sobre los campos y las estrellas que brillaban en el cielo eran mucho más que fenómenos naturales. Eran señales de algo mayor, la presencia de dioses. Estos dioses no eran figuras benévolas que otorgaban favores a cambio de oraciones simples. Eran fuerzas poderosas, impredecibles y, en muchos casos, crueles. Eran los guardianes y destructores de la vida, y comprenderlos era tanto un acto de fe como una lucha constante por la supervivencia. Uno de los más famosos de estos dioses era Baal, conocido como el dios de la tormenta y la fertilidad. Imagina las primeras lluvias después de meses de sequía en un paisaje árido. Para los cananeos, esas lluvias no eran casuales, eran un regalo de Baal, quien había luchado contra los dioses del caos para traer el agua vital. Pero Baal no era un dios fácil de complacer. En épocas de crisis, cuando las lluvias no llegaban y las cosechas morían, los cananeos sentían que debían ofrecer algo valioso a cambio. Se realizaban sacrificios, a veces de animales, y en casos extremos, incluso humanos. Estos rituales no eran actos impulsados por maldad, sino intentos desesperados por apaciguar a un dios que podía ser tan generoso como despiadado. Otro dios que destaca por su naturaleza temible es Moloch. Su nombre ha resonado a lo largo de la historia, envuelto en un aura de terror. Según se dice, Moloch requería sacrificios infantiles, un acto que simbolizaba la entrega de lo más preciado a cambio de protección o prosperidad. Aunque muchas de estas historias provienen de fuentes externas, como textos bíblicos que buscaban desacreditar a los cananeos, no podemos negar que Moloch representaba un lado oscuro de la humanidad, el sacrificio extremo en nombre de algo mayor. Este dios, con su feroz imagen, encarna el miedo más profundo del ser humano, pero también su esperanza de que incluso en las peores circunstancias, el sacrificio podría traer una recompensa. Anat, la diosa de la guerra y la caza, añade otra capa de complejidad al panteón cananeo. A menudo descrita como feroz y sanguinaria, Anat no era una diosa que se limitara a observar las batallas desde lejos. Según los textos antiguos, se lanzaba al campo de batalla y sus victorias eran acompañadas por escenas de gran brutalidad. Pero Anat también era protectora, una figura que aseguraba la victoria para su pueblo y vengaba a los suyos cuando era necesario. Su crueldad no era gratuita, sino una expresión de su papel como defensora de los suyos en un mundo lleno de conflictos. Lo más interesante de estos dioses es que no eran simplemente buenos o malos, eran complejos, como las personas mismas. Representaban tanto las fuerzas creadoras como las destructoras de la naturaleza y de la vida humana. Baal traía la lluvia que hacía crecer los campos, pero también podía destruir con tormentas violentas. Moloch simbolizaba la necesidad de sacrificio en tiempos difíciles, aunque a un precio devastador. Anat protegía a su pueblo, pero su protección venía acompañada de una furia implacable. Los cananeos entendían que el mundo era un lugar de equilibrio frágil, donde la creación y la destrucción estaban entrelazadas,
y sus dioses reflejaban esa realidad. Imagina un mundo donde cada acción, cada decisión y cada emoción humana está conectada con fuerzas invisibles que gobiernan el universo. Esa era la perspectiva de los antiguos cananeos, quienes veían a sus dioses como algo más que entidades poderosas en el cielo. Para ellos, los dioses eran maestros, espejos de la propia humanidad y sus complejidades. Hoy, aunque vivimos en un mundo muy diferente, los antiguos mitos y rituales de los cananeos todavía tienen mucho que enseñarnos sobre la vida, la naturaleza y nuestra conexión con lo sagrado. Los dioses cananeos como Baal, Anat y Moloch no eran figuras perfectas. Eran poderosos, sí, pero también impredecibles, emocionales y a menudo crueles. Lo fascinante es cómo los cananeos entendían esta dualidad y la aceptaban como parte de la vida misma. En lugar de idealizar a sus dioses como seres completamente buenos o malignos, los percibían como fuerzas que reflejaban tanto la creación como la destrucción. Esto nos deja una lección profunda. La vida, como sus dioses, está llena de contradicciones. Hay días de luz y de sombra, momentos de abundancia y de pérdida. Comprender y aceptar esa dualidad puede ayudarnos a enfrentar los retos de la vida con mayor sabiduría. En la gnosis profunda de los cananeos, el sacrificio tenía un papel clave. Para ellos, el acto de sacrificar no solo era un intento de apaciguar a los dioses, sino un símbolo de transformación. Cuando se ofrecía algo valioso, ya fuera una ofrenda de alimentos, animales o, en casos extremos, incluso humanos, ese sacrificio representaba la entrega de lo más preciado para obtener algo mayor. Aunque hoy en día este tipo de rituales suenan lejanos y crueles, el simbolismo detrás de ellos sigue vigente. Cada vez que renunciamos a algo importante para alcanzar un objetivo, ya sea tiempo, comodidad o incluso viejas creencias, estamos recreando, en un sentido moderno, ese mismo acto de sacrificio. Los cananeos nos enseñan que el cambio y el crecimiento requieren dejar algo atrás. Otra enseñanza crucial que podemos extraer de los dioses cananeos es la importancia de la conexión con las fuerzas naturales. Baal, como dios de la tormenta y la fertilidad, no solo controlaba la lluvia, sino que representaba la relación directa entre la humanidad y la naturaleza. Los cananeos vivían en un mundo donde la supervivencia dependía del equilibrio entre ellos y su entorno. Cada tormenta, cada cosecha, era vista como un diálogo con lo divino. En nuestra vida moderna, hemos perdido gran parte de esa conexión. Sin embargo, al mirar hacia atrás, podemos recordar la importancia de respetar y trabajar en armonía con la naturaleza. Los antiguos entendían que no se trataba de dominar el mundo, sino de aprender a vivir con él. Los dioses también eran símbolos de las emociones humanas más profundas. Anat, la diosa de la guerra, era una manifestación de la ira, la pasión y la necesidad de proteger a los que amamos. Moloch, aunque temido por su asociación con sacrificios extremos, reflejaba el deseo humano de seguridad y estabilidad a cualquier costo. Estas figuras nos muestran que nuestras emociones, incluso las más intensas o conflictivas, tienen un propósito. Nos invitan a enfrentarlas, entenderlas y encontrar equilibrio en lugar de reprimirlas o ignorarlas. En el corazón de la antigua Canaán, donde el desierto se encuentra con las montañas y las costas del Mediterráneo, existía un pueblo cuya conexión con lo divino no solo se expresaba a través de adoraciones públicas y ceremonias, sino también en secretos profundamente guardados. Los cananeos practicaban rituales que hoy parecen sacados de una historia mística, llenos de simbolismos y misterios que fueron transmitidos, distorsionados y en muchos casos perdidos a lo largo del tiempo. Sin embargo, estos rituales no solo definieron su vida espiritual, sino que también dejaron un legado oculto que afectaría a civilizaciones futuras.
Imagina que te adentras en una de las ciudades cananeas, rodeada por altos muros y adornada con templos de piedra que se alzan hacia el cielo. En su interior, los sacerdotes y sacerdotisas realizaban ceremonias de carácter secreto, alejadas de los ojos del público. Estos rituales no eran solo una forma de comunicación con los dioses, sino una forma de transformar el destino mismo. El sacrificio, la purificación y la invocación de fuerzas divinas formaban parte de una serie de actos simbólicos que trascendían la comprensión común. Para los cananeos, el sacrificio de animales, a veces incluso de personas, no era un acto de barbarie, sino una manera de restablecer el equilibrio entre el mundo humano y el mundo divino. Uno de los rituales más impactantes de la cultura cananea fue el banquete divino. En este ritual, los participantes se reunían alrededor de un altar para ofrecer alimentos y sacrificios a sus dioses. Pero no solo los sacrificios materiales eran importantes, sino que el acto de compartir la comida con lo divino representaba la unión entre lo humano y lo divino. Este ritual fue una manera simbólica de reconocer que todo lo que los cananeos poseían provenía de las fuerzas divinas y que, a cambio, ofrecían lo más valioso que tenían: su gratitud y devoción. Los cananeos también practicaban una forma de magia ritual que en su momento era vista como una ciencia sagrada. Usaban amuletos, inscripciones y fórmulas mágicas para protegerse del mal, atraer la fertilidad o curar enfermedades. Algunos de estos objetos tenían inscripciones que se pensaba que contenían el poder de los dioses. Se creía que, al realizar estos rituales, podían invocar la protección de Baal, Anat o Moloch, dependiendo de la necesidad del momento. El uso de amuletos y talismanes, aunque hoy parece una superstición, era en realidad una forma de consolidar el control sobre el destino en un mundo que parecía gobernado por fuerzas invisibles y desconocidas. Pero lo más fascinante de los rituales cananeos era la creencia en la transformación espiritual. Los cananeos no solo buscaban la satisfacción de los deseos humanos, sino una conexión directa con las fuerzas cósmicas. En sus rituales, la purificación era esencial. El sacrificio de la sangre, que a menudo se realizaba en los templos, tenía la intención de limpiar a los participantes de la impureza y acercarlos a los dioses. Esta práctica, aunque brutal desde nuestra perspectiva moderna, reflejaba un profundo entendimiento de la necesidad de trascender las limitaciones humanas. Para ellos, el sacrificio no solo era físico, sino un medio de purificación del alma que les permitiría alinearse con el orden divino del universo. Con el tiempo, estos rituales cananeos fueron absorbidos, reinterpretados o incluso condenados por las culturas posteriores. Los fenicios, herederos directos de los cananeos, continuaron con muchas de estas prácticas, pero las adaptaron a su propia cosmovisión. A medida que las civilizaciones vecinas, como Egipto y Mesopotamia, se expandían, los cananeos y sus rituales comenzaron a influir en el desarrollo de nuevas religiones y sistemas de creencias. Los sacrificios, las ceremonias de purificación y la invocación de las fuerzas divinas se convirtieron en elementos comunes en muchas de las religiones del antiguo Oriente Próximo. En Egipto, por ejemplo, las prácticas de purificación y sacrificio se hicieron esenciales en el culto a los dioses, y en la Grecia antigua, la idea de los sacrificios y los banquetes divinos sería adoptada en diferentes formas. Pero lo más revelador es cómo, a lo largo de los siglos, ciertos elementos de estos rituales se infiltraron en las religiones monoteístas, como el judaísmo y el cristianismo. Aunque muchas de las prácticas cananeas fueron finalmente prohibidas por los líderes religiosos de las culturas posteriores, algunas de sus ideas y simbolismos persistieron. La Eucaristía cristiana, por ejemplo, con su simbolismo de compartir el pan y el vino, es un eco lejano del banquete divino que los cananeos practicaban, en el que compartían comida con lo sagrado.
Incluso la idea de purificación a través del sacrificio, que estaba presente en los rituales cananeos, encuentra un paralelismo en las nociones de redención y sacrificio en el cristianismo. En el corazón de la antigua Canaán, donde el desierto se encuentra con las montañas y las costas del Mediterráneo, existía un pueblo cuya conexión con lo divino no solo se expresaba a través de adoraciones públicas y ceremonias, sino también en secretos profundamente guardados. Los cananeos practicaban rituales que hoy parecen sacados de una historia mística, llenos de simbolismos y misterios que fueron transmitidos, distorsionados y en muchos casos perdidos a lo largo del tiempo. Sin embargo, estos rituales no solo definieron su vida espiritual, sino que también dejaron un legado oculto que afectaría a civilizaciones futuras. Imagina que te adentras en una de las ciudades cananeas, rodeada por altos muros y adornada con templos de piedra que se alzan hacia el cielo. En su interior, los sacerdotes y sacerdotisas realizaban ceremonias de carácter secreto, alejadas de los ojos del público. Estos rituales no eran solo una forma de comunicación con los dioses, sino una forma de transformar el destino mismo. El sacrificio, la purificación y la invocación de fuerzas divinas formaban parte de una serie de actos simbólicos que trascendían la comprensión común. Para los cananeos, el sacrificio de animales, a veces incluso de personas, no era un acto de barbarie, sino una manera de restablecer el equilibrio entre el mundo humano y el mundo divino. Uno de los rituales más impactantes de la cultura cananea fue el banquete divino. En este ritual, los participantes se reunían alrededor de un altar para ofrecer alimentos y sacrificios a sus dioses. Pero no solo los sacrificios materiales eran importantes, sino que el acto de compartir la comida con lo divino representaba la unión entre lo humano y lo divino. Este ritual fue una manera simbólica de reconocer que todo lo que los cananeos poseían provenía de las fuerzas divinas y que, a cambio, ofrecían lo más valioso que tenían: su gratitud y devoción. Los cananeos también practicaban una forma de magia ritual que en su momento era vista como una ciencia sagrada. Usaban amuletos, inscripciones y fórmulas mágicas para protegerse del mal, atraer la fertilidad o curar enfermedades. Algunos de estos objetos tenían inscripciones que se pensaba que contenían el poder de los dioses. Se creía que, al realizar estos rituales, podían invocar la protección de Baal, Anat o Moloch, dependiendo de la necesidad del momento. El uso de amuletos y talismanes, aunque hoy parece una superstición, era en realidad una forma de consolidar el control sobre el destino en un mundo que parecía gobernado por fuerzas invisibles y desconocidas. Pero lo más fascinante de los rituales cananeos era la creencia en la transformación espiritual. Los cananeos no solo buscaban la satisfacción de los deseos humanos, sino una conexión directa con las fuerzas cósmicas. En sus rituales, la purificación era esencial. El sacrificio de la sangre, que a menudo se realizaba en los templos, tenía la intención de limpiar a los participantes de la impureza y acercarlos a los dioses. Esta práctica, aunque brutal desde nuestra perspectiva moderna, reflejaba un profundo entendimiento de la necesidad de trascender las limitaciones humanas. Para ellos, el sacrificio no solo era físico, sino un medio de purificación del alma que les permitiría alinearse con el orden divino del universo. Con el tiempo, estos rituales cananeos fueron absorbidos, reinterpretados o incluso condenados por las culturas posteriores. Los fenicios, herederos directos de los cananeos, continuaron con muchas de estas prácticas, pero las adaptaron a su propia cosmovisión. A medida que las civilizaciones vecinas, como Egipto y Mesopotamia, se expandían, los cananeos y sus rituales comenzaron a influir en el desarrollo de nuevas religiones y sistemas de creencias. Los sacrificios,
Las ceremonias de purificación y la invocación de las fuerzas divinas se convirtieron en elementos comunes en muchas de las religiones del antiguo Oriente Próximo. En Egipto, por ejemplo, las prácticas de purificación y sacrificio se hicieron esenciales en el culto a los dioses, y en la Grecia antigua, la idea de los sacrificios y los banquetes divinos sería adoptada en diferentes formas. Pero lo más revelador es cómo, a lo largo de los siglos, ciertos elementos de estos rituales se infiltraron en las religiones monoteístas, como el judaísmo y el cristianismo. Aunque muchas de las prácticas cananeas fueron finalmente prohibidas por los líderes religiosos de las culturas posteriores, algunas de sus ideas y simbolismos persistieron. La Eucaristía cristiana, por ejemplo, con su simbolismo de compartir el pan y el vino, es un eco lejano del banquete divino que los cananeos practicaban, en el que compartían comida con lo sagrado. Incluso la idea de purificación a través del sacrificio, que estaba presente en los rituales cananeos, encuentra un paralelismo en las nociones de redención y sacrificio en el cristianismo. Aunque las diferencias entre los relatos son claras, la influencia de los mitos cananeos en la narrativa bíblica es innegable. La idea de un Dios que trae orden y estructura al caos, el papel esencial de las aguas y las lluvias para la vida, y la imagen de un enfrentamiento cósmico entre fuerzas opuestas son elementos comunes que se entrelazan a través de estas tradiciones. En el caso del Génesis, el mito cananeo es reinterpretado bajo una nueva luz monoteísta, donde un solo Dios reemplaza a múltiples deidades, pero los temas fundamentales de la creación y la lucha contra el caos permanecen intactos. Este legado mitológico también se refleja en otros pasajes bíblicos, como en el Éxodo, cuando Dios parte las aguas del Mar Rojo, un acto que recuerda a la lucha de Baal contra Yam. La historia del diluvio universal, que aparece en muchas culturas antiguas, incluyendo la cananea, también refleja este tema de la intervención divina para restaurar el orden en un mundo que se ha sumido en el caos. Hace millas de años, en las antiguas civilizaciones que poblaban el Medio Oriente y el Mediterráneo, las diosas eran vistas como figuras fundamentales en la vida espiritual de los pueblos. Sin embargo, con el paso del tiempo, muchas de estas deidades fueron olvidadas, desplazadas y, en algunos casos, casi borradas de la memoria colectiva. Pero, en su época, eran consideradas fuerzas poderosas que daban forma a la vida, la muerte, la fertilidad y la naturaleza misma. En un mundo donde la figura del dios masculino parecía dominar, las diosas olvidadas desempeñaron un papel crucial que a menudo pasaba desapercibido por la historia que nos ha llegado hasta hoy. Imagina por un momento la antigua ciudad de Jericó o los tranquilos valles de Canaán. En estos lugares, las mujeres y los hombres de las primeras civilizaciones adoraban a diosas como Astarte, Asherá o Anat. Estas deidades eran mucho más que simples figuras mitológicas. Eran las personificaciones de la tierra, del mar, de la luna y de todas las fuerzas naturales que influyeban directamente en la vida cotidiana. Para los cananeos, la fertilidad de la tierra, el crecimiento de los cultivos y la prosperidad de la comunidad dependían directamente de la relación con estas diosas, quienes regían las estaciones y el ciclo de la vida. Astarte, por ejemplo, era la diosa de la fertilidad, el amor y la guerra, una de las figuras más veneradas en las culturas cananeas y fenicias. Su imagen se encontraba en templos y altares, y su adoración era esencial para asegurar las cosechas y el bienestar de la comunidad. Pero Astarte no solo representaba la fertilidad en el sentido físico, también estaba vinculada con la creación y destrucción de los ciclos cósmicos, donde el amor y la guerra coexistían como fuerzas complementarias en el mundo natural. La diosa no era solo una figura pasiva, sino una poderosa creadora y destructora, capaz de alterar el destino de los hombres y las mujeres que la adoraban.
Pero, a pesar de su importancia, muchas de estas diosas se vieron desplazadas a medida que las religiones patriarcales empezaron a ganar poder. En la Biblia, por ejemplo, Asherá, la diosa madre de los cananeos, fue descrita de manera negativa y en muchos casos su culto fue prohibido. Asher era la esposa consorte de El, el dios principal del panteón cananeo, y su papel como madre universal y diosa de la tierra era central para el entendimiento espiritual de su pueblo. Sin embargo, con la llegada del monoteísmo, su figura fue relegada al olvido y su veneración fue vista como algo pagano y sucio, un vestigio de tiempos más primitivos. Lo interesante es que, incluso cuando las diosas fueron desplazadas y olvidadas, su presencia nunca desapareció por completo. Los ecos de su adoración perduraron de manera más sutil a lo largo de la historia. En las culturas más tardías, como la romana o la griega, las diosas siguieron siendo figuras prominentes, aunque bajo nombres diferentes. Venus, diosa del amor y la belleza, y Deméter, diosa de la cosecha, son solo algunos ejemplos de cómo las antiguas diosas cananeas y mesopotámicas continuaron influyendo en las creencias posteriores. Sin embargo, el poder directo que ellas ejercían en la vida cotidiana de sus pueblos originales fue despojado, y la imagen de la diosa se fue transformando poco a poco hasta convertirse en una figura más distante y decorativa. Pero lo que es aún más fascinante es que, aunque las diosas fueron olvidadas por mucho tiempo, su energía y su influencia siguen latentes en muchos aspectos de nuestra vida moderna. La conexión con lo femenino, con la madre tierra, con el ciclo de la vida y la muerte, es algo que no se ha perdido por completo. Hoy, muchas personas buscan recuperar esa relación espiritual con la naturaleza y con lo femenino, algo que está profundamente enraizado en las prácticas y creencias de los pueblos antiguos. Las diosas olvidadas, aunque no siempre nombradas, siguen siendo un símbolo de la conexión profunda entre la humanidad y el mundo natural. Imagina ahora que viajas hacia el pasado, a una época en la que las mujeres no solo eran reverenciadas como madres, sino también como sacerdotisas, guerreras y líderes espirituales. En estos tiempos antiguos, las mujeres tenían un lugar central en la sociedad y en la religión. Ellas no solo eran las guardianas de la familia, sino también las que mantenían el equilibrio entre lo humano y lo divino. Las grandes sacerdotisas que presidían los templos dedicados a Astarte o Asherá no eran solo figuras religiosas, también eran mujeres de poder, cuyas decisiones influían directamente en las políticas, las alianzas y las guerras. La veneración de las diosas reflejaba una comprensión del mundo en el que lo femenino no era una fuerza secundaria, sino una fuerza primordial. A medida que nos adentramos en la historia de los cananeos y sus rituales, de sus mitos de creación y dioses, es fácil olvidar que, aunque todo esto ocurrió hace miles de años, su influencia sigue viva en el presente. En las antiguas tierras de Canaán, donde el desierto se encuentra con el mar y los cielos parecen contar historias de tiempos perdidos, los cananeos nos dejaron una huella profunda. A través de sus dioses y sus leyendas, nos dejaron un legado que, aunque olvidado por muchos, aún resuena en las tradiciones modernas, en las religiones y en las historias que seguimos contando. Los mitos cananeos no solo nos hablan de un pasado lejano, sino que nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia comprensión del caos y el orden, de la vida y la muerte, de la creación y la destrucción. Las luchas de los dioses cananeos, sus rituales de sacrificio y sus intentos de dominar las fuerzas caóticas de la naturaleza son algo más que simples leyendas antiguas. Nos enseñan sobre los miedos, las esperanzas y las creencias de un pueblo que, al igual que nosotros, trataba de comprender su lugar en un universo vasto y misterioso. Pero lo más fascinante de todo es cómo estos antiguos relatos y rituales, que parecían destinados a desaparecer con el paso del tiempo,
siguen presentes en las historias que contamos hoy. Desde el Génesis hasta los rituales secretos de la antigüedad, vemos cómo los mitos cananeos se filtraron, se adaptaron y se transformaron en las tradiciones religiosas que conocemos ahora. La lucha contra el caos, la victoria del orden, la creación del mundo, son temas que siguen siendo relevantes en nuestras vidas, incluso si ya no invocamos a los dioses de Baal o Moloch. Es curioso cómo la historia se repite, cómo los mitos se entrelazan con la vida cotidiana. Al igual que los cananeos buscaban respuestas en sus dioses y rituales, nosotros también seguimos buscando respuestas, aunque de diferentes maneras. ¿Qué significa todo esto para nosotros hoy? ¿Qué podemos aprender de los cananeos y sus creencias antiguas que aún puedan tener relevancia en nuestra vida moderna? La respuesta está en el poder de los símbolos, en la capacidad que tenemos de aprender de las tradiciones del pasado y de darles un nuevo significado. Tal vez no necesitemos adorar a los mismos dioses ni seguir los mismos rituales, pero sí podemos tomar de ellos las lecciones que nos enseñan sobre el equilibrio entre el caos y el orden, la importancia de la conexión espiritual y la manera en que nuestras creencias dan forma a nuestra realidad. La historia de los cananeos no es solo un relato antiguo, es un espejo de lo que somos hoy, de lo que buscamos y de las respuestas que aún estamos tratando de encontrar. Si te ha fascinado todo lo que hemos descubierto juntos en este viaje por los antiguos mitos cananeos y su legado, te animo a que sigas buscando, sigas aprendiendo y sigas compartiendo estos conocimientos, porque cuanto más conocemos sobre el pasado, más entendemos nuestro presente y más preparados estamos para construir el futuro. Si te ha gustado este contenido, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ningún otro video sobre temas fascinantes y misteriosos como este. El viaje no termina aquí. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos desentrañando los secretos del pasado y conectándolos con lo que somos hoy.